Hoy, 18 de abril, la palabra de Dios nos trae a través del evangelista San Lucas de nuevo ante Jesús resucitado. Esa aparición de Jesús que hoy se proclama en la Santa Misa, en ella se destaca el don de la paz que Jesús ofrece con existencia, ¿no? Es ese saludo que normalmente tienen los judíos, ¿no? Ese shalom, la paz, ¿no? Esté contigo, pero es en los labios de Jesús resucitado tiene como ese significado especial, ¿no? Él viene a traernos la paz con mayúscula, no la paz de aquel que no está haciendo nada, ¿no? La paz de la tranquilidad, sino la paz de aquel que se sabe en gracia de Dios, la paz de aquel que se sabe redimido y salvado. Por eso Jesús tiene ese saludo de manera especial, ¿no? La paz esté con vosotros. Y el Señor deja claro que no es un fantasma. Esto hace mucha gracia, ¿no? Nosotros ya tenemos muy asumido el hecho de que, bueno, la resurrección de Jesús fue algo real y palpable, pero ante la muerte de Jesús, cuando los apóstoles lo ven, ante el miedo y el asombro, piensan que es un fantasma, un espíritu. Y entonces Jesús le tiene que decir, tocadme y ves que esto es carne, que son huesos, ¿no? Que no soy un espíritu. Y mirad mis llagas, ¿no? Es el mismo cuerpo que estuvo clavado en la cruz. El mismo cuerpo que fue sepultado es el cuerpo que ahora tenéis ante vosotros. Y de ahí las llagas de las manos, del costado y de los pies. Esas llagas de Jesús y ese palpar su cuerpo, su carne, sus huesos, parecía que no era suficiente y no acababan de creer por el asombro, y por eso Jesús les dice, ¿tenéis algo de comer? No es que él necesitara comer, pero come delante de ellos para que se den cuenta de que realmente es el mismo, su cuerpo, solo que glorificado, ¿no? Y esto, bueno, en el Evangelio aparece de manera clara, ¿no? Sabemos que hay algunas personas que dicen, ¿no?, hablando de la resurrección del Señor, que no fue una resurrección real, ¿no?, como lo dice la Iglesia Católica, sino que fue una resurrección como espiritual, ¿no? Y ni siquiera en espíritu, sino que Jesús resucitó porque sus apóstoles se dieron cuenta de que Él seguía vivo en sus corazones. Incluso en Córdoba una vez se publicó un artículo en el periódico, ¿no?, hablando de la resurrección de Jesús de esta manera, lo cual es ridículo porque aparece bien atestiguado en los evangelios y Jesús recalca y repite que soy de carne y hueso, que no soy una idea, que no soy un concepto, que no soy un fantasma ni un espíritu, sino que soy yo mismo en persona. Aquí estoy, palpadme, ¿no? Incluso Tomás, en esa aparición, ¿no?, que ya veíamos las semanas anteriores, no cree porque no estuvo presente en la primera aparición, y dice él, hasta que no meta los dedos en las llagas de las manos y no meta mi mano en la llaga de su costado, no lo creo. Y Jesús se le aparece y dice, toma, aquí tienes, mira que soy yo. Y Santo Tomás no puede otra cosa que exclamar, Señor mío y Dios mío, ¿no?, que es ese mini credo, ¿no?, que nosotros, pues aquí en la misión, repetimos cada vez que se consagra el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo y se elevan. Después de la consagración, el pueblo repite ese mismo, digo mini credo porque es una forma de expresar nuestra fe, ¿no?, en que aquel que está presente en el altar es Jesús, mi Señor y mi Dios. Esa resurrección de Jesús es real y palpable. Y los apóstoles son testigos de esto. Los apóstoles y todos aquellos discípulos a los que se les van apareciendo. Y por eso San Pedro, en la primera lectura que hemos escuchado, vemos un pequeño fragmento de su discurso que ayuda a pensar en la importancia del arrepentimiento y de la conversión. Ante la entrega de la vida del Señor no queda más que despojarse de todos esos afectos desordenados que quieren apartarme del Señor y
entregarme por entero a ese amor que se me ha manifestado en Jesús. Ese amor que se me ha manifestado en Jesús no puede ser correspondido de otra forma que no sea con amor. Es cierto que durante todo el tiempo de Cuaresma se nos invitaba a la conversión, pero una conversión más penitencial en el sentido de luchar contra nuestros pecados, ¿no? Contra estos afectos desordenados que nos apartan de Dios. Pero ahora en la Pascua se nos invita más a una conversión a través de estos discursos apostólicos, estos discursos de Pedro y luego más adelante también de Pablo, a una conversión ya no para evitar lo malo, sino para hacer lo bueno. O sea, Dios no quiere de nosotros simplemente que no actuemos mal, sino que quiere que actuemos bien. Durante el tiempo de Cuaresma luchábamos contra esos pecados que nos quieren apartar de Dios. Ahora en la Pascua se nos invita a una conversión en la cual se nos llama a ser testigos. Testigos. Unos testigos que lleven en su vida aquella fe que profesan. Por eso en la segunda lectura vemos cómo San Juan nos invita a no quedarnos solamente en las palabras, a no quedarnos simplemente en la teoría, sino a vivir esa fe. Como decían los papas, ¿no? Desde San Juan Pablo II hasta ahora, que el mundo está cansado de maestros y el mundo no sigue a los maestros en el sentido de aquellos que predican, pero luego no viven aquello que predican. El mundo quiere y necesita testigos que lleven en su vida, en primer lugar, aquella fe que profesan. Y esa fe que profesamos con los labios, la llevemos realmente en el corazón y la vivamos de corazón. Y con esa vivencia del Evangelio tengamos la autoridad necesaria para poder luego predicar. Porque ¿qué autoridad tenemos para predicar el Evangelio, para predicar la buena noticia de la resurrección de Cristo, si luego en nuestra vida no es diferente? ¿De qué sirve que yo sea cristiano? ¿De qué sirve que yo sea cristiano si luego mi vida no se diferencia en nada de otra persona que no lo es? ¿Qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene? ¿Por qué soy cristiano? ¿Por qué profeso esa fe? Si luego vivo igual que otra persona que no lo hace. Por eso San Juan nos invita, ¿no? Y nos exhorta de manera fuerte y dura, ¿no? No seamos mentirosos. ¿Cómo podemos decir que conocemos a Dios y que amamos a Dios si no guardamos su palabra, si no cumplimos sus mandamientos? Esto es lo que viene a decir San Juan. Entonces, aquel que dice que lo hace, aquel que dice que conoce a Dios y luego no cumple sus mandamientos es un mentiroso. Y por lo tanto, esa fe no ha llegado realmente a su corazón. Es una fe de boca para afuera, pero no ha llegado realmente a conquistar el corazón y la voluntad de aquel que la profesa. Por eso nosotros no podemos caer en eso. Nosotros vivimos durante esta cincuentena pascual una exhortación continua a vivir de una manera nueva, vivir como hijos de Dios, vivir dejando a un lado al hombre viejo, al hombre del pecado, al hombre de la envidia, de la maldad, al hombre que en definitiva estaba condenado, y vivir esa vida de hombres nuevos, esa vida de hombres realmente redimidos y salvados, aquellos que se saben redimidos por el Señor y llamados para una resurrección igual que la suya. ¿Por qué yo voy a la iglesia? ¿Por qué yo profeso la fe que profeso? ¿Por qué intento vivir como el Señor me pide? Porque tengo la certeza de la promesa que Él me ha dado, y es que Cristo ha resucitado como primicia de la humanidad, prometiéndonos a todos y a cada uno de nosotros una resurrección para la vida eterna. Y en esa resurrección de Cristo, en esa victoria de Cristo sobre la muerte y sobre el mal, ha vencido también nuestra muerte. Y por eso, cuando un cristiano muere, pues muere con paz, muere con tranquilidad, porque sabe que esa muerte no es el final de nuestra historia. Sabemos que esa muerte es solamente un pequeño paso y que al final Cristo nos resucitará como Él. Y como Él significa con un cuerpo glorioso igual que el suyo, para la vida eterna.
Esa es la esperanza del cristiano, y esa esperanza nos lleva, ante también la manifestación del amor infinito de Dios, a querer corresponder con ese mismo amor y vivir como Cristo nos enseña para ser herederos de esa promesa y vivir realmente como hijos de Dios. Vivir como los apóstoles, vivir como Cristo. Como Cristo nos enseña, como Cristo enseña a los apóstoles, ellos nos enseñan a nosotros y así también sus sucesores, los obispos y la Iglesia en definitiva, exhortándonos a vivir como cristianos de verdad, como cristianos de pies a cabeza. Que así sea.